Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Para aquellos que no me conocen, yo soy Urban, soy practicante de parkour y me dedico a dar clases también de parkour de este lado del Estado de México, específicamente hablando de Toluca y de Metepec. Y pues bueno, el día de hoy quisiera hablarles un poquito de lo que pasó este fin de semana, de la jam que se realizó con Storror, con los de Oblivion of Gravity y con Urban Runners. Quiero compartirles un poco de lo que pude observar, sentir, tener de experiencia respecto de la jam que se realizó este sábado 3 de marzo con el equipo de Oblivion of Gravity, miembros de Urban Runners y por supuesto con el equipo de Storror. Pues para empezar, fue toda una sorpresa para la comunidad de parkour el enterarnos que el equipo de Storror iba a estar en México. En lo personal yo me encontraba muy emocionado, tenía muchas ganas de entrenar con ellos, quería saber si había alguna posibilidad de pues tener un acercamiento con ellos para poder intercambiar palabras, preguntarles cosas, pues tener una experiencia única más que nada. Y pues se dio esta oportunidad y por supuesto que la aprovechamos. Para este sábado me había organizado junto con mi novia y algunos amigos para poder irnos juntos allá a Ciudad de México. Algunos de nuestros amigos se fueron antes y pues bueno, yo junto con otros llegamos después. Llegamos allá a Ciudad Universitaria a las 12:30. Nos pudimos dar cuenta que había muchísima gente ahí, practicantes de parkour esperando ahí en las jardineras hundidas de la Facultad de Medicina hasta que llegaran pues el equipo de Storror. Y nosotros, como habíamos llegado pues tarde, que no nos habíamos presentado desde el inicio de la jam de Oblivion of Gravity, pues aprovechamos para calentar y realizamos algunos saltos ahí cerca de las jardineras en lo que llegaba el equipo de Storror para que ya estuviéramos listos y estuviéramos ya en el ambiente que se estaba dando ahí en Ciudad Universitaria con toda la comunidad de parkour que pudo asistir a este evento. Nos encontramos con gente ya conocida, gente de mucho talento, algunas personas que ya tenía muchísimo tiempo de no ver y pues al momento de llegar el equipo de Storror estábamos muy emocionados todos. La gente se acercó, nosotros también, para poder tomarnos una foto con ellos. Tuvimos oportunidad de intercambiar algunas palabras ahí con ellos, preguntarles acerca de cómo se sentían, cuánto tiempo llevaban ya aquí en México, si era su primera visita. No sé, les preguntamos algunas cosillas ahí. Pues fue muy grato el saber que eran muy abiertos a recibirnos, a convivir con la gente, a poder contestar cualquier pregunta, entablar una conversación. Estaban pues ahí inmersos entre todos nosotros. Algunos estaban entrenando y otros estaban ahí cerca de ellos esperando pues esa oportunidad, ¿no?, para poderse tomar una foto con ellos. Algunos tenían así su pluma lista, sus playeras o alguna libreta para que pudieran obtener algún autógrafo de ellos. Yo tuve oportunidad junto con mi novia de poder acercarnos primero con Drew. Pues fue muy gracioso porque estábamos muy nerviosos, muy emocionados, y ya al momento de estar cerca con él y saludarlo, pues todo fluyó, o sea, fue muy natural. Fue como si estuviéramos hablando con un amigo más. De igual manera ahí estaba Max. Después tuvimos la oportunidad de acercarnos con Callum, con Toby, con Ben y con Josh. Y pues en general fue pues muy grato el poder tener esta oportunidad con Storror para conocerlos, para poder escucharlos de viva voz, poder pues observarlos. Y pues se puso muy intenso, estuvo muy emocionante. Se dieron cuenta que pues tienen a muchos fans aquí en México y pues
son gente que se motiva muchísimo con sus videos, con los documentales que han realizado, como el de Roof Culture y el de Supertramp. Y pues en general fue para toda la comunidad como muy emocionante el saber que estaban pues ahí con ellos. Una experiencia que se estaba volviendo de un sueño hacia la realidad. Todas las personas que estuvimos ahí pues tuvimos una experiencia única y pues era una oportunidad para aprovecharse. Pudimos observar cómo entrenaba algunos de ellos, ¿no? Fue muy extraño, o sea, saber que estaban ahí con nosotros, así conviviendo, que estaban grabando, y pues también se dieron cuenta que pues sí había una comunidad fuerte y había pues talento entre la misma comunidad de parkour. Y pues bueno, estuvieron un poco ahí también como hostigados porque pues casi todo el tiempo se dio como ese ambiente de querer tomarse una foto con ellos, pedirles un autógrafo, etcétera. Y pues fueron muy tolerantes y nunca hicieron alguna grosería con la comunidad. Es algo que tiene que cambiarse entre nosotros porque al final, como había mencionado Daniel y la Vaca hace unos años, que no se viera como esa idea respecto de los practicantes más famosos como si fueran deidades, como si fueran alguien con superpoderes, que se les respetara como personas y pues que mejor tuvieran la oportunidad de entrenar con ellos, ¿no? Entonces es algo que todavía se tiene que estar trabajando con la comunidad de parkour y pues bueno, al final pues no hubo nada malo. Todos estaban así por grupos, o algunos que habían venido de forma individual pues se daban la oportunidad de poder introducirse, ¿no? a la misma comunidad, entrenar con un grupo que estuviera de un lado, se fueran a caminar a conocer a otros, etcétera. Y pues para cada uno fue una experiencia única y fue muy buena al final.